Hola, bienvenidos. El gusto de compartir una vez más Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para la frecuencia 7 de Cablevisión. Somos Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto, para las distintas frecuencias locales de Cablevisión en el sur de la provincia de Córdoba. A propósito del sur de la provincia de Córdoba, también llegamos a las localidades de San Basilio, de Adelia María, Monte de los Gauchos y Huanchilla por medio del Canal 2. Estamos además a través del Canal 8 en la localidad de Serrano y por medio del Canal 5 en la localidad de Del Campillo. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos ser vuestra compañía con esta propuesta que pretende analizar la pandemia desde diferentes ángulos, desde diferentes sectores. Hoy nos vamos a ocupar de la comunicación política con un verdadero especialista de la República Argentina, como es el licenciado Mario Riorda. Comunicación política en tiempos de crisis es la temática que abordaremos esta semana en Jaque Mate. Nos ponemos en marcha presentando a nuestro entrevistado. Mario Riorda es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Política y Gestión Pública, doctorado en Comunicación Social con especialidad en Asuntos Públicos. Activista de la comunicación política, ha asesorado a múltiples gobiernos y partidos en América Latina en cuestiones de estrategia y comunicación política. Especializado en gestión de crisis, participó en más de 120 procesos electorales. Fue decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente dirige la Diplomatura en Comunicación Política de la Universidad Austral. Es profesor de posgrado en numerosas universidades de América Latina, España y Estados Unidos. Hoy concentra su mayor actividad académica en la Universidad Austral, de George Washington University e Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Lleva más de 15 libros escritos. Entre sus últimas publicaciones se destacan Comunicación Gubernamental en Acción, Narrativas Presidenciales y Mitos de Gobierno, Comunicación Gubernamental 360, ¡Ey, las ideologías existen!, Comunicación política y campañas electorales en América Latina, entre otros. Dicta conferencias y participa de eventos científicos sobre temas de comunicación política a lo largo de América Latina, Estados Unidos y Europa. Ganador de 4 Victory Awards, entre ellos a la mejor investigación académica del año en las ciencias políticas y el marketing político. Se define como escritor, viajero y runner. Con nosotros, Mario Riorda. Comunicación política en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, y nada mejor que para hacer este abordaje que nuestro invitado, al cual presentábamos, Mario Riorda, a quien le agradecemos estos minutos, este tiempo para con Jaque Mate. Mario, buenas tardes, gracias por sumarte a nuestro programa por estos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer. Mario, lo primero es preguntar si la pandemia en términos de comunicación política es sinónimo de crisis. ¿Ha generado algún cimbronazo que uno pudiera asociarlo en términos de crisis? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En todo caso, la respuesta correcta es crisis y más, pero sin lugar a dudas, crisis es. Cualquier brote epidemiológico a una escala de epidemia lo es, y mucho más a una escala de pandemia, y particularmente por haber sido, hasta donde conocemos, la primera pandemia. Si bien la pandemia implica, ¿no?, la capacidad potencial, aunque no lo fuese, de ser global, ¿sí?, de expandirse, es la primera vez que el mundo, por lo menos el mundo contemporáneo, ha visto literalmente sin fronteras la llegada de este virus, y por lo tanto es la primera pandemia de semejante escala de la que tenemos noción. Mario, seguramente en el segundo pasaje de la entrevista hablaremos de un excelente trabajo que has realizado en diferentes países de Latinoamérica en términos de comunicación política, pero antes de llegar a ese terreno, preguntar si esta crisis que ha generado la pandemia en términos de la comunicación política, por lo menos en nuestro medio, en nuestro país, en nuestro continente, ha acelerado procesos. Uno observaba ya que la política comenzaba a volcarse mucho más hacia ser canalizada en las redes sociales que en la práctica, en el contacto directo con los ciudadanos, y daría la sensación que, como ha ocurrido con tantos otros aspectos de nuestra vida cotidiana, esta pandemia ha acelerado ese proceso. Bueno,
En general creo que al principio, justo al principio, hay una especie de shock, o lo que llamamos en la academia tras el factor sorpresa, que significó la irrupción a una escala planetaria, como recién hablábamos de la pandemia. Creíamos que tras este shock el mundo iba a ser más bueno, por simplificarlo. Y por lo tanto empezaron a aparecer visiones optimistas, se pusieron de acuerdo los grandes medios en varios países, Argentina incluido, y nos decíamos a nosotros mismos que vamos a estar más unidos que nunca. En el caso argentino eligió un eslogan que lo hizo visible desde el inicio de la pandemia, ¿no? Asociado a la unidad, Argentina unida, y las principales empresas en Argentina y en el mundo hablan de que esto pasará y que nos vamos a abrazar y que nos vamos a querer. La realidad es que la experiencia comparada tras situaciones de crisis, de catástrofes o de altos procesos de incertidumbre dice exactamente lo contrario, y es que la capacidad de aprendizaje es pobre, es discreta o es raquítica en términos de lo que uno desearía aspiracionalmente. Justo ayer, exactamente ayer, acaba de enviarme la última versión de mi último libro, que es estrictamente sobre crisis, que va a salir en muy poquito tiempo, probablemente a fines de octubre, y es importante porque el capítulo de cierre se llama Las huellas que deja la bestia, ¿no? La bestia es la crisis y las huellas son las consecuencias, los impactos, y la verdad es que no son nada buenos. Generalmente las instituciones, las organizaciones no aprenden necesariamente de sus errores. No cualquier institución es como la NASA, que vive de superar errores, ¿sí? Para buscar un ejemplo. Y la política generalmente lo que hace es contrastar muy aceleradamente, muy rápidamente, de un pasado malo, en vez de analizarlo, en vez de traer aprendizajes, en vez de visualizar experiencias que han resultado positivas y mejorar o descartar lo negativo. Entonces, la realidad es que el proceso de aceleración que se vive actualmente, yo lo definiría más bien como un proceso de radicalización de muchas tendencias anteriores que se han profundizado a un nivel inquietante, porque no tan solo rompe contra esa expectativa muy poco cumplida de que seríamos más buenos en plural, sino que además ese rompimiento de la expectativa se va a acumular o va a convivir en un mediano plazo como mínimo, quizás largo plazo, con las consecuencias preferentemente de tipo económico y sociales que deja esta pandemia. Esta pandemia, y en términos de lo que percibimos como comunicación política, ¿a quién ha mostrado más adaptado? ¿Al ciudadano, a quien consume los medios de comunicación ahora en sus diferentes plataformas? ¿A los propios medios de comunicación que ya venían muy bien posicionados en lo que era el trabajo en nuevas plataformas, sobre todo en las plataformas digitales, redes sociales, o a los gobiernos que uno tiene la impresión, me corregirás Mario, en algunos casos tuvieron que salir a adaptar el mensaje, la forma de comunicar, la forma de llegarle al ciudadano, y lo hemos visto hasta con casos extremadamente concretos, como llegar con recomendaciones que tenían que ver con los cuidados y la preservación de la salud en un contexto de pandemia. Yo creo que hubo un primer tramo de la pandemia donde mayormente se visibilizó la cooperación técnica internacional, independientemente de que hay cierta polémica respecto a la Organización Mundial de la Salud o su par regional, la Organización Panamericana de la Salud. Me da la sensación que en un primer término la visión sanitarista o de la microbiología, epidemiología, sacó varios cuerpos de ventaja porque su experiencia, su cantidad de contenidos producidos, especialmente de las experiencias anteriores, de situaciones pandémicas más o menos equivalentes, como fue la del H1N1, o ciertas experiencias de lo que se llamó el SARS, el ébola, por citar ejemplos. La verdad es que ha sido muy rica y sigue siendo rica, es un tema que estudio, y por lo tanto me parece que, yo diría, el gran saber técnico ha reaccionado más o menos bien respecto a esto. La política no tanto, creo que ha dejado sinsabores. Si bien hay casos, como tempranamente lo fue Argentina, aunque tempranamente es porque ya vio todo el pasar o el devenir preferentemente en Asia o Europa, y no es tan solo Argentina, es Uruguay, es Perú, por citar ejemplos, que lograron decisiones tempranas, y además estas decisiones estuvieron acompañadas de un muy buen nivel de consenso técnico y de un consenso político a todo nivel. Y además, yo iría comunicando la verdad, que es un activo muy valioso en esta circunstancia. Sin embargo, no fue homogéneo. Sí. ¿Se podría agregar también, por lo menos en los primeros días de esta cuarentena extendida, con un consenso social que por alguna razón se fue perdiendo?
Sí, claro, eso iba a decir. Incluso esos mismos gobiernos que treparon a picos de popularidad inusitada, entre el 80 y el 90% en muchos casos, o el promedio de aceptación de los mandatarios europeos, mandatarios y mandatarias, en torno a un promedio superior al 71%, hablaba claramente de que este consenso fue una realidad al inicio, pero luego empezó a resquebrajarse. Y empezó a resquebrajarse aún en estos países donde todavía el consenso es algo mayor respecto a situaciones comparadas que son mucho más alarmantes, como lo que pasa en Brasil o Estados Unidos, donde incluso, particularmente en este último caso, la radicalización electoral juega muy en contra de un criterio de paz social y de percepción tranquila, mesurada respecto al riesgo. Entonces, la verdad es que hubo distintos usos y además abusos. Parte de los abusos tuvo que ver con un corrimiento hacia situaciones relativamente totalitarias o bien de un protofascismo, Hungría, Filipinas, experiencias en la India, por citar ejemplo, o que en el mundo empezaron a aparecer experiencias autoritarias que se intentaron mostrar como modelos mundiales de eficacia de gestión. China, tardíamente, Singapur como un ejemplo. Entonces, la verdad es que esta idea de quién actuó bien hoy es bastante difusa, e incluso quienes actuaron bien. A mí me encanta citar el ejemplo de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, porque se la toma como el modelo del país que primeramente llegó a la idea de caso cero, ¿no? De cuando se acabó el contagio, más allá de que luego hubo rebrotes. Pero claro, Nueva Zelanda tiene un historial de su propia sociedad asociado básicamente a la confianza pública, asociado básicamente a una condición de control insular que es difícilmente reproducible en el resto del mundo, pero aquí viene lo más importante. Independientemente del consenso que su propia líder haya impuesto en la sociedad, o logrado, más bien, más que la palabra imposición, logrado, legitimado en la sociedad, también se valieron de ciertas prácticas tecnológicas que serían muy discutibles aquí en nuestro consenso. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene un mecanismo de alarma temprana tecnológica que invade los celulares, donde el Estado tiene la propiedad de todas nuestras líneas de celulares, y particularmente está pensada para las alertas de tsunamis en una condición insular. Entonces el Estado se valió de eso, y hoy, por ejemplo, existe una trazabilidad. ¿Qué significa? Que yo entro a un comercio y queda registrado mi ingreso, y el Estado sabe lo que hago si yo fuera una persona que esté contagiando, por lo tanto puede generar una trazabilidad de mis relaciones y de mis potenciales contagios. ¿Qué significa? Que hay confianza pública respecto al Estado y respecto a lo que el Estado puede hacer con mis datos. Pensemos un debate de esa naturaleza aquí y sería imposible. Recordemos que hace 2 años o 3 años hubo todo un debate cuando ANSES liberó al jefe de gabinete en su momento, Marcos Peña, los datos de ANSES, y hubo todo un debate, que además curiosamente fue cierto, del uso, ¿no?, de parte de esa identidad para futuros ejercicios electorales o para publicidad, más que para políticas públicas que tuviesen que ver con un resguardo social. Difícilmente aplicables aquí en nuestro país, y venimos en las últimas horas de declaraciones de Duhalde diciendo que no hay confianza en este proceso, por lo cual augura, vaticina alguna posibilidad de golpe de Estado. Imaginemos un contralor individuo por individuo a través de nuestros teléfonos móviles. Estamos dialogando con Mario Riorda, le agradecemos su participación en el programa. Vamos a establecer una pequeña pausa, Mario, ya regresamos para la segunda parte de esta entrevista. La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. Cooperativa Eléctrica Delia María Limitada, una cooperativa abierta a la comunidad, brindando electricidad, obras y servicios públicos. Crecemos pensando en el futuro, escuchamos las inquietudes de la gente, apostando a más. Cooperativa Eléctrica Delia María, energía que se renueva. ¿Ya separaste tus residuos?
Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Comenzamos a transitar un nuevo bloque del programa de Jaque Mate. A propósito de Jaque Mate, también nos encuentran en las redes sociales, como figuran en el pie de pantalla. Además, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV para ver todos los contenidos audiovisuales de nuestro programa. Estamos compartiendo una nueva semana donde nuestro entrevistado es Mario Riorda. Comunicación política en tiempos de crisis es lo que planteamos como eje, pero previo a esta pandemia, Mario, y como lo adelantábamos en el primer bloque, hizo un trabajo verdaderamente sensacional, un relevamiento a lo largo de distintos países de Latinoamérica para observar la comunicación política en el terreno. Ese trabajo derivó en un material audiovisual de 6 capítulos que se denomina En el nombre del pueblo. La comunicación política en América Latina, es de lo cual vamos a estar haciendo referencia en este segmento de la entrevista con Mario, pero previo a continuar dialogando con él, vamos a este adelanto del material del cual damos cuenta y sobre el cual dialogaremos en instantes. Iniciamos un viaje por la comunicación política, que nos llevará de la academia a las redes, de las redes a las calles, de las calles a los palacios de gobierno. Pobre es el que no sabe bailar, el que no pone el cuerpo. Y creo que la política tiene que hacer eso, narrar y poner el cuerpo. Un viaje que escucha la voz de los políticos, de los expertos, pero que también quiere captar la voz del pueblo. Creo en la gente, en nosotros, porque eso somos, o sea, el país lo hacemos nosotros, la gente. ¡El pueblo unido! Yo creo que la sencillez en el decir no entraña necesariamente rebajar la calidad del decir. Nesse momento de turbulência, é muito interessante que até em algumas discussões nas redes sociais, alguém, líder de movimento de esquerda, republicando uma mensagem de uma liderança de direita. Una invitación a redescubrir los sentimientos populares en América Latina. La sensación que tengo yo es que con la opinión pública ocurrió como un Big Bang, ¿no? Explotó. Viajes, colores, sonidos, creencias, culturas diferentes. Detrás de un meme pueden haber muchas cosas, Mario, pero hay finalmente una reproducción de un momento cultural que busca un impacto. Suena la alarma, es hora de despertar, a dejar de soñar para vivir un día más. ¿A dónde está el gobierno con las injusticias que se están cometiendo? Uma secretaria do governo do estado atua na favela, só atua assim. Libertad para Venezuela. Se vuelve quizás un mito de que las mujeres no caemos en la tentación de la corrupción. Nos ponemos frente a frente para saber qué opina usted. Todos los gobiernos en la última década han sentido que la política era capturada en gran medida por los medios. De la bronca y la rabia al orgullo que nos identifica. La comunicación política se da siempre, pero siempre en el nombre del pueblo. Nos levantamos más fuerte cuando caemos, porque lo hacemos en el nombre del pueblo. Quizás Latinoamérica vive permanentemente superando, sorteando crisis, algunas de autogeneración, autoinmunes y otras que por allí son inoculadas. De todas formas, estuvo revisando, analizando los procesos de comunicación política, pero de un modo muy interesante, en contacto con la gente, con los gobernantes, con la utilización de los medios de comunicación a través de todas sus vías. En este trabajo denominado En el nombre del pueblo,
que es una coproducción, pero que lo ha tenido a Mario como protagonista. Un trabajo absolutamente interesante para revisar el crisol de la comunicación política en nuestro continente. Sí, así es. El subtítulo de la serie En el nombre del pueblo es un viaje por América Latina a través de la comunicación política, y la verdad es que a la escala que uno puede manejar fue una verdadera superproducción. Incluso a mí me costó una propiedad para poder terminar este capricho, porque fue solamente eso. Significó viajar 2 años por 10 países en América Latina. Terminaron trabajando un equipo de 50 personas en 6 capítulos. Rodamos aproximadamente 400 horas y hubo 450 horas de post-edición con banda de sonido original, 80 de las principales voces de la comunicación política en América Latina entrevistadas, más de 300 personas anónimas del pueblo también entrevistadas, una dimensión estética realmente y fotográfica muy bella lograda por su director Lucas Combina. Así que fue un desafío muy grande. Que me llegó o nos llevó en plural a sentir esta América Latina desde adentro, ¿no? Porque así como estuvimos en lugares muy bellos, la serie no se dedicaba a transitar por los lugares turísticos. En Brasil, solo por citar un ejemplo, estuvimos adentro no solamente de favelas pacificadas, sino de favelas no pacificadas. Así que vivimos realmente América Latina desde dentro, ¿no? Nosotros le preguntábamos en general en los 10 países a la gente si sentía orgullo de sentirse argentino, brasilero, chileno, peruana, boliviana, etc. La verdad es que mayormente sí, y ese orgullo siempre se representaba en cuestiones culturales o manifestaciones que tuviesen que ver con la comida o con el fútbol. Y me acuerdo dentro de una favela no pacificada en San Paulo, particularmente la favela El Molino, es una favela enorme, gigante, donde no entra la policía, entra solamente con helicópteros en algún momento. Le preguntaban si sentía orgullo y llorando una líder barrial me decía que no eran brasileros, que eran brasileros pobres, que eran otra categoría. Y por lo tanto esta idea de orgullo que uno siempre cita o recita con suma facilidad no está tan claro en personas expuestas a situaciones de dolor. Había 3 palabritas que me la dijo curiosamente también un joven, que era una persona que salió de la cárcel y se dedicó a poner una agencia de turismo para que la gente vaya a visitar la favela, una favela en Brasil que es donde Michael Jackson había grabado un video, un famoso video en su momento, favela Santa Teresa si no me equivoco, y él me decía, ¿qué sentimos nosotros? Sentimos ira, sentimos rabia y sentimos bronca. Y me parece que en gran parte eso fue la síntesis de lo que sintió gran parte de América Latina, que crujió en el año 2019 y que aparentemente iba a ser un año más tranquilo y que resultó en esta pandemia que estamos viviendo. Que marca también, me parece, una disociación entre los poderes políticos del continente con el pueblo, con su pueblo. Daría la sensación de que cada vez hay un distanciamiento que se hace más difícil de acortar, de estrechar esa brecha. Al menos es lo que uno percibe, que esta pandemia, que seguramente va a generar más nichos de pobreza en todo nuestro continente, probablemente agudice esa perspectiva. No sé si coincidís, Mario, en esa mirada. Desde todo punto de vista, porque ha mutado, ha cambiado totalmente la representación política. Antes generalmente estaba dada a través de partidos políticos y aunque un partido perdiese, seguía representando a sus militantes, a sus afiliados, a sus simpatizantes. Hoy generalmente, aunque los partidos existan, lo que hay básicamente son identidades constituidas a través de movimientos que son mucho más amorfos, no tienen una forma definida como un partido político y generalmente se concentran en torno a demandas. Por lo tanto, votan con cierta esperanza respecto a que alguna demanda sea satisfecha y como generalmente es la rutina, la mayoría de las demandas no son satisfechas, esos movimientos se desploman, se desarman y reconstituyen en otros movimientos, ¿no? Entonces, técnicamente lo que garantiza esto es que por un lado genera una rápida agregación de personas en torno a ideas, a causas, a temas, pero cuando luego hay defraudación también genera una rápida disociación o la posibilidad de que esta representación torne en otro tipo de cosas que genere expectativas. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Dinámica, ¿no? Que los sistemas políticos son mucho más dinámicos y que por lo tanto se están sujetos a lo que llamo a una dinámica de consensos precarios. Mario, elaboramos la pregunta final, la respondemos en instantes para cerrar esta entrevista, agradeciéndote la participación en nuestro programa. Será en instantes nada más.
¿Estás necesitando un servicio de cartelería? Ops, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta, educación sin distancia. Parte final de nuestro programa, y la inquietud es casi muy en términos personales, pero probablemente haya algún televidente que la comparta, y aprovechar tu presencia, Mario, en el programa para consultarlo. ¿Habrá ganadores y perdedores en términos de comunicación política tras esta pandemia? ¿Cómo lo percibís? Sí, siempre lo hay, ¿no? Generalmente, yo diría, la constitución de quién gana y quién pierde son procesos relativos. Rara vez pierden todos y rara vez ganan todos. Siempre hay un ganador. La pregunta es quién va a ser el ganador, ¿no? A mí me encantaría ser iluso y decir ojalá gane la gente, porque en algún momento empezaron a abrirse las compuertas de debates muy interesantes, como por ejemplo la solidez de los sistemas sanitarios o los sistemas de salud, o por ejemplo la posibilidad de una renta universal, o por ejemplo un mayor aumento de la conciencia ambiental como un efecto que de uno u otro modo deriva en este tipo de pandemias, o la aparición de un concepto como la frugalidad, ¿no? Que es la idea del control del consumo excesivo e innecesario, o cuestiones que tienen que ver con la competencia técnica apoyando a gobiernos, o por ejemplo con mucha más conciencia de género en estos momentos. La realidad es que no sé si va a haber grandes ganadores, en el sentido de que esos temas que amenazaron con abrirse efectivamente se abran y significan un debate que oriente e ilumine a muchas políticas públicas. Ojalá que ese debate forme parte de la estrategia vinculada con la pregunta final de nuestro programa, que tiene que ver con el ajedrez, con lo que le da nombre a nuestro programa, que es Jaque Mate, pero no planteado en términos de ganadores y perdedores como era la pregunta anterior, sino en términos de estrategias aplicables, viables, para la constitución de un mundo mejor, de un mundo más abarcativo, que nos contenga de un mejor modo a todos. Y en ese sentido, y desde el punto de vista del análisis de la comunicación política, ¿cuál es tu observación respecto de esas estrategias que nos podrían quedar precisamente para un mundo mejor en términos de igualdad social, si se quiere, a través de los procesos de comunicación política? Bueno, mi sesgo, mi mirada, obviamente, como vos lo hiciste en tu pregunta, tiene que ver con la comunicación política, ¿no? Por lo tanto, si tuviera que hacerle un jaque mate, es a la ignorancia en la comunicación política y al control y al ego en la comunicación política. Si bien motivacionalmente y psicológicamente hay una explicación de que el ego no deja de ser, yo diría, un elemento estimulante para quien busca el poder, porque no cualquier persona lo puede hacer. La verdad es que el exceso del ego es muy dañino para la comunicación política, en tanto y en cuanto la comunicación se vuelve muy tributaria de una persona e intenta legitimar prácticamente como una expresión monárquica, ¿sí?, actualizada hoy en un periodo democrático. Pero las diferencias entre el ensalzamiento de los egos que se hacían hace 200 años con los actuales, no solo que no existen, sino que incluso en la actualidad hay capacidad industrial de diseminar ese ego. Por lo tanto, un poquito de mayor institucionalidad, un poquito de control del ego y un poquito de conocimiento de que no todo es campañas electorales, sino que hay un resto de comunicaciones, incluyendo la comunicación de crisis, pero mucho más la comunicación de los gobiernos, está mucho más próxima a la idea de legitimidad antes que todo lo que huele al electoral. Profunda valoración de esta respuesta y de tu participación en nuestro programa, Mario. Muchísimas gracias. Nosotros hemos disfrutado de la posibilidad de tenerte. Ojalá también nuestros televidentes, ojalá te hayas sentido cómodo, y la verdad que podríamos estar charlando en extenso acerca de estos temas tan pero tan apasionantes. Por lo pronto, agradecerte en nombre de la producción por tu participación aquí en Jaque Mate, y seguramente será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y que estés muy bien. Un fuerte abrazo y honrado de mi parte.
Hasta aquí llegamos con nuestro programa. Nosotros hemos disfrutado de la posibilidad de entrevistar, de dialogar, de compartir pareceres con el licenciado Mario Riorda. Ojalá ustedes también lo hayan hecho de igual modo en vuestros hogares. La promesa del reencuentro para la semana venidera, pero antes de la despedida, como siempre, un enorme agradecimiento a H Indumentaria, esta casa de moda masculina de la localidad de Adelia María, con proyección regional, provincial, nacional, a través de las posibilidades de venta de sus productos de modo online, que nos acompaña permanentemente en Jaque Mate. Del mismo modo, para distribuidora Task y sus productos de Copetín, y distribuidora del Inter, Sociedad Anónima, que nos acompaña con las bebidas en el programa. El gracias enorme a todos, a cada uno de ustedes que hacen posible Jaque Mate en la pantalla de la televisión del sur de la provincia de Córdoba. Nos reencontramos muy pronto, que la pasen bien.